Mi té ya estaba frío, pero no me había dado cuenta. Llevaba largos minutos mirando por la ventana, hipnotizada por el cielo gris de octubre y el golpeteo constante de la lluvia contra el cristal. Era como el tic-tac de un viejo reloj en una casa vacía, marcando cada segundo de una soledad que ya no dolía, pero tampoco curaba. Me llamo Eunice Grinchell. Tengo 78 años. He sido esposa, madre, enfermera, y ahora, simplemente una mujer mayor en una casa demasiado grande para una sola alma. A veces siento que he vivido muchas vidas, y que esta es la última, silenciosa, invisible, como una sombra que aún respira. Mi hogar en Cumberland no ha cambiado mucho desde que Alfred murió. Es una casa de estilo victoriano, con 2 pisos y un pequeño jardín al fondo donde antes sonaban risas, música y sueños. Hoy solo se oye el crujir del piso antiguo y el murmullo bajo de una radio en la cocina. Si alguien me hubiera dicho que todo cambiaría el día del matrimonio de mi hijo, no lo habría creído. Pero ese día que debía ser de alegría y unión, se convirtió en el día en que rompí, finalmente, el silencio de toda una vida. Me desperté temprano aquella mañana, como casi todos los días. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo ya no distingue entre descanso y costumbre. A los 78 años, incluso el sueño tiene memoria. Me senté en el borde de la cama, esperé unos segundos hasta que los pies recordaran cómo sostenerme, y fui hasta la cocina. El aire estaba húmedo y frío, típico de Cumberland en otoño. Puse a hervir agua para el té y mientras esperaba, me acerqué a la ventana. El cielo era una sábana gris sin fin. La lluvia golpeaba suave, como si no quisiera molestar. Me quedé ahí, mirando sin ver, escuchando sin pensar. No era tristeza lo que sentía. Era algo más sutil. Algo que se parece al olvido. A mi edad, los días no siempre traen novedades. Se parecen unos a otros como gotas de agua cayendo del alero. Pero en ese silencio constante, hay ecos del pasado que regresan sin pedir permiso. A veces, con solo ver una taza, recuerdo las manos de Alfred, mi esposo, sujetándola con delicadeza. O el sonido de los pasos de mi hijo Hvin, cuando era niño, corriendo por el pasillo con los zapatos sucios y una risa que llenaba toda la casa. Ahora solo queda el crujido de la madera vieja, y la radio, que ya no escucho de verdad. Hvin solía ser el centro de mi mundo. Lo tuvimos 2 años después de casarnos. Era un niño dulce, curioso, inteligente. Alfred y yo lo cuidamos como se cuida una flor rara. Lo queríamos con una devoción que a veces rozaba el exceso, aunque yo me convencía de que solo le dábamos lo justo. Alfred era un hombre de pocas palabras, pero de acciones firmes. Trabajaba como ingeniero en la fábrica local, y cuando llegaba a casa, traía consigo un silencio tranquilo que me hacía sentir segura. Él no necesitaba decir que nos amaba. Lo demostraba. Siempre. Cuando Alfred enfermó, todo cambió. Un cáncer de pulmón se lo llevó rápido, como una tormenta que arrasa sin previo aviso. Finn tenía 37 años en ese momento. Ya estaba casado con Laura y tenía un buen trabajo en una aseguradora. Yo creí que el dolor de perder a su padre nos acercaría, pero pasó lo contrario. En el funeral, vi a mi hijo convertido en extraño. Estaba allí, alto, con el mismo porte de su padre, pero los ojos eran fríos, lejanos. Cuando el ataúd descendió, yo lloré desconsolada, mientras él miraba a lo lejos, como si aquello no tuviera nada que ver con él. Esa noche, cuando los invitados se fueron y el silencio volvió a ocupar la casa, le pregunté si estaba bien. Me dijo, sin mirarme a los ojos, «Mamá, tengo 40 años. No soy un niño. No se puede vivir en el pasado». Yo no lo sabía en ese momento, pero esa fue la última vez que sentí que mi hijo me hablaba con el corazón. A partir de ahí, algo se quebró. Algo que nunca logramos reparar. Con los años, sus llamadas se hicieron menos frecuentes. Sus visitas más breves. Cuando venía, hablaba de promociones en el trabajo, del bono anual, del coche nuevo. Yo me alegraba, sí, pero extrañaba a mi hijo. Al niño que solía contarme sus sueños, no al adulto que hablaba solo de cifras y resultados. Un día le dije, mientras servía el té, «Hijo, nos estamos volviendo unos extraños». Él levantó la mirada del teléfono, como si mis palabras lo incomodaran más que una mala noticia. «Mamá, yo vengo, yo llamo, ¿qué más quieres?» «Quiero atención»,
Hijo. De verdad. Suspiró, como se suspira ante una anciana caprichosa. Tengo una vida, mamá. Un trabajo. No puedo sentarme aquí por horas a hablar de tus vecinos o de tus novelas. Eso no es lo que quiero decir. Traté de explicar. Pero me interrumpió. Siempre fuiste así. Siempre exigiendo más. Papá lo entendía, tú no. Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. No respondí. ¿Qué podría decirle? ¿Que trabajé toda la vida como enfermera para que él pudiera estudiar? ¿Que me privé de cosas esenciales cuando Alfred enfermó para pagar los mejores tratamientos? ¿Que, después de quedar viuda, ayudé a Hvin con la entrada para su casa? No. Una madre no debe llevar la cuenta de los favores que hace por su hijo. Pero en ese momento, sentí que todo lo que había hecho por él no había significado nada. Fue en una tarde de primavera cuando recibí la noticia. Estaba cuidando de mis rosas, como solía hacer para distraerme de la rutina, cuando escuché el tono del teléfono. Era Keith, mi nieto. Su voz tenía esa mezcla de entusiasmo contenido y algo más, algo que me puso en alerta sin saber por qué. Abuela, dijo, papá va a casarse. Me quedé inmóvil por un momento, con las tijeras de podar suspendidas en el aire. ¿Casarse?, repetí, como si la palabra no tuviera sentido. Sí, confirmó, con Jane. Trabaja en una clínica dental. Llevan un año juntos, pero lo mantuvieron en secreto. No sabía que me sorprendía más, que Hvin hubiera encontrado a alguien nuevo o que lo hubiera ocultado todo ese tiempo. Recordaba que alguna vez mencionó una tal Jane en una de nuestras esporádicas llamadas, pero sin mayor detalle. No imaginaba que estuvieran construyendo una vida juntos, menos aún que planeasen una boda. ¿Y ella es buena persona?, pregunté, tratando de sonar neutral. Keith dudó antes de responder. Es correcta. Con papá es toda dulzura. Con los demás, no tanto. Sonreí con melancolía. Había conocido a mujeres así antes. Caras distintas para cada ocasión. Si tu padre está feliz, entonces yo también lo estoy, dije, intentando convencerme. Pero luego vino el segundo anuncio. El verdadero. Abuela, continuó Keith con cautela. Él piensa pedirte ayuda económica para la boda. Ahí sí sentí el golpe. No fue una sorpresa completa, debo admitir. Con los años, Hvin me había pedido dinero para muchas cosas, reparaciones, vacaciones, incluso tratamientos antiestrés. Nunca rechacé nada. Pero había algo diferente en esta petición. Algo que no tenía que ver solo con el dinero, sino con una expectativa silenciosa de que yo seguiría cediendo, sin límites. No te preocupes, Keith, respondí, sin dejar que mi voz temblara. Si él necesita, yo ayudaré. Para eso uno guarda sus ahorros. Pero tú tenías otros planes, dijo él, con ese tono tierno que siempre usaba cuando sentía que yo estaba siendo demasiado generosa. No tengo tantos planes a esta edad, contesté con una sonrisa. El dinero es para los vivos, no para los ataúdes. Colgué el teléfono y me quedé sentada largo rato junto al jardín. La noticia del matrimonio no me causaba dolor. Lo que dolía era no haber sido parte de nada. Ni del noviazgo. Ni del anuncio. Ni de la ilusión. Era como si me invitaran a ver una película de la que antes fui protagonista, pero ahora apenas era una extra. Una semana después, Hvin me llamó. Su voz sonaba nerviosa, como siempre que quería algo. Mamá, tengo algo que contarte, empezó, y fingí sorpresa como si no supiera nada. Me habló de Jane como si fuera la mujer perfecta. Bella, inteligente, atenta. Me dijo que estaban planeando una boda hermosa, en 3 meses, y que Jane merecía lo mejor. Por eso quería saber si podrías ayudarnos con los gastos, dijo finalmente, después de una pausa calculada. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, sin rodeos. Cuando escuché la cifra, sentí que el mundo se detenía por un segundo. Era 3 veces más de lo que imaginaba. Es mucho, Finn. Lo sé, mamá. Pero es una vez en la vida. Jane tuvo un primer matrimonio que fue un desastre. Esta vez quiere hacerlo bien. Será en la mansión Top Manor. ¿Sabes cuál es? Claro que la conocía. Una de las locaciones más caras de Cumberland. Vista al lago. Salones lujosos. Música en vivo. Lo pagaré, dije finalmente.
Porque eres mi hijo. Y porque deseo que seas feliz. Él suspiró aliviado, como si hubiera esperado mi negativa. Gracias, mamá. Eres la mejor. Jane estará encantada. A partir de entonces, empezó a llamarme con más frecuencia. No porque realmente quisiéramos reconectar, lo sabía. Era porque ahora yo era una parte funcional del evento. Una fuente de recursos. Un nombre en la lista de proveedores silenciosos. Un mes después, conocí a Jane. Era hermosa, eso no podía negarse. Rubia, uñas perfectas, sonrisa entrenada. Pero sus ojos eran fríos. Me observó como quien evalúa un mueble antiguo. «¿Qué cosas tan bonitas tiene?», dijo, señalando mi juego de té de plata. «Seguro valen una fortuna». «No tienen precio», respondí. «Eran de mi madre». Tomamos té, o más bien, ellos hablaron. Jane detallaba el vestido, las flores, la ceremonia. Yo asentía en silencio. Al final, ella puso su mano sobre la mía. «Usted solo descanse, señora Eunice. A su edad, no tiene por qué preocuparse. No soy de piedra». Esas palabras me dolieron más que cualquier desprecio directo. Yo no quería controlar nada. Solo deseaba sentir que, de algún modo, aún formaba parte de la vida de mi hijo. Pero ya empezaba a sospechar que ese lugar me había sido retirado hacía mucho tiempo. El día de la primera reunión con la organizadora del evento, me levanté más temprano de lo habitual. El cielo estaba cubierto, pero al menos no llovía. Mis rodillas agradecían esa tregua del clima. Me arreglé con esmero, un vestido gris con cuello clásico, un broche de perlas, regalo de Alfred de nuestro 20º aniversario, y unos zapatos bajos. Al mirarme al espejo, me vi elegante, sobria, invisible. El taxi llegó a las 10 en punto. El viaje hasta Top Manor duró poco, pero en mi mente, los minutos se estiraban como si intuyeran lo que estaba por venir. Al llegar, Jane me recibió en la entrada. Estaba impecable. Su maquillaje, su vestido beige ajustado, sus tacones. Me saludó con un beso al aire y una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Señora Eunice, por fin. Ya empezamos con la señorita Potter. Vamos, rápido». Quise decirle que había llegado justo a tiempo, ni un minuto tarde. Pero me tragué las palabras. Me estaba acostumbrando al silencio. A ese tipo de silencio que no es cortesía. Es resistencia. Dentro, Hvin me esperaba junto a la organizadora, una mujer de unos 40, con traje sobrio y carpeta en mano. Mi hijo apenas me dio un abrazo. Estaba tenso, como si estuviera en una reunión de trabajo. Me presentó con rapidez y pasamos directamente a los detalles. «La ceremonia será al aire libre, en el balcón con vista al lago», explicó la señorita Potter. «Después habrá un cóctel en los jardines y la cena en el salón principal. Los colores, lavanda, plata y blanco». Asentí. Cuando mencionaron las flores, comenté suavemente, a Alfred le encantaban las rosas blancas. Jane me miró como si hubiera dicho algo fuera de lugar. «Aún no hemos decidido las flores, señora Eunice. Yo prefiero peonías. Más modernas. Las rosas son tradicionales». Seguimos el recorrido por el lugar. Todo estaba cuidadosamente planeado. La señorita Potter hablaba con precisión. Jane intervenía constantemente, corrigiendo, decidiendo, dominando cada detalle. Hvin asentía en silencio. Yo observaba. Cuando llegamos al tema de los asientos, pregunté con naturalidad, ¿dónde estaré sentada en la mesa principal? Jane y Hvin se miraron. Una pausa incómoda llenó la sala. «Mamá, solo hay 10 lugares en la mesa principal», dijo Hvin, con la voz tensa. «Pensamos que estarías más cómoda con tus amigos». «¿Qué amigos?», pregunté, confundida. «Bueno, creímos que tú nos dirías a quién invitar», respondió mi hijo, claramente incómodo. «No he invitado a nadie porque nadie me pidió una lista», murmuré. La organizadora intentó intervenir. «Podríamos revisar el arreglo de asientos». Pero Jane la interrumpió. «No, no. Ya fue aprobado. La simetría es importante para las fotografías, señora Eunice. Un matrimonio es sobre los novios. ¿No lo cree?». Me ardieron las mejillas. «Claro. El matrimonio es sobre los novios. Pero,
La madre del novio debe sentarse en una esquina con desconocidos. Está bien, dije con una sonrisa forzada. Me sentaré donde ustedes quieran. Jane respiró aliviada. Hvin me agradeció con una mirada vacía. Yo me tragué el orgullo. Otra vez. Al salir, Jane me dijo en voz baja, no se preocupe por los detalles. Solo venga y disfrute. Deje que nosotros nos ocupemos de todo. Otra vez ese tono. Como si me estuvieran haciendo un favor por dejarme asistir al matrimonio que yo misma estaba financiando. Esa noche, mi nieto Keith me llamó. ¿Cómo fue la reunión con la organizadora?, preguntó, con un tono que ya conocía bien, preocupado, irónico. Todo muy profesional, respondí. El lugar es precioso. Y carísimo. Papá me dijo que discutieron el menú y los asientos, ¿te gustaron sus ideas? Es un lujo, murmuré. Pero, me siento un poco invisible. Estoy pagando por el matrimonio y no tengo voz en nada. Me sorprende que mi papá permita eso, dijo Keith, molesto. Siempre ha sido blando, pero esto. Jane lo manipula a su antojo. Quizás solo esté enamorado, sugerí. La gente pierde la cabeza en nombre del amor. No, abuela. Es más que eso. Ella quiere controlarlo todo. Incluso a ti. Soy difícil de controlar, querido. Estoy vieja para eso, dije, intentando sonar tranquila. Espero que sí, suspiró Keith. Solo no dejes que te usen. Le prometí que tendría cuidado. Pero en el fondo, sabía que la bola de nieve ya estaba rodando. Y que yo solo era una espectadora, viendo cómo mi lugar como madre desaparecía poco a poco, sepultado bajo los pétalos de una boda perfecta que no me pertenecía. El día del matrimonio amaneció despejado. El sol brillaba como si la naturaleza quisiera bendecir el evento. Me preparé con cuidado, dedicando más tiempo del habitual frente al espejo. Me puse el vestido lavanda que finalmente Jane había aprobado, junto con las joyas de plata que combinaban con el conjunto. Me miré con atención, elegante, sobria, digna. A las 9 en punto, el taxi me esperaba frente a casa. Aunque los invitados solo llegarían a las 11, decidí adelantarme. No por rebeldía, sino por deseo. Deseaba sentirme útil, formar parte del gran día. A pesar de todo, aún albergaba una pequeña esperanza de que este evento nos uniera nuevamente. El conductor me saludó con amabilidad. ¿Es usted la madre de la novia?, preguntó. No, del novio, respondí con una sonrisa suave. Debe estar muy emocionada entonces. No respondí. Miré por la ventana, observando los paisajes de Cumberland pasar como si fueran recuerdos. Al llegar a Top Manor, la actividad era frenética. Camiones descargaban flores, luces, instrumentos. Me acerqué a la entrada con el corazón acelerado, buscando a Hvin con la mirada. No lo encontré. En cambio, la señorita Potter se acercó a mí con expresión tensa. Señora Grinchell, ha llegado muy temprano. La ceremonia comienza en 2 horas. ¿Desea descansar en la biblioteca? La amabilidad de su voz contrastaba con el mensaje real. Me estaban apartando. ¿Puedo ver a Hvin?, pregunté. Está en la ala este, preparándose. Pidió no ser molestado. Mi propio hijo no quería verme antes del momento más importante de su vida. Asentí, sin discutir. Me condujeron a la biblioteca, una sala elegante pero fría. Me senté junto a la ventana, observando cómo montaban el altar de flores en el jardín. Todo era hermoso, perfecto, y completamente ajeno a mí. Una joven camarera trajo té. Charlamos brevemente. Me comentó que Jane había cambiado el arreglo floral 3 veces y que hubo un problema con el pastel. Nada parecía ser suficiente para la novia. Después de un rato, salí discretamente hacia el salón principal. Las mesas estaban decoradas con gusto. Manteles blancos, cristalería reluciente, flores lavanda. Busqué mi nombre y lo encontré, en la última mesa, al fondo del salón, cerca de la salida de la cocina. No me sorprendí. Me limité a respirar hondo. A las 11:30, un joven del personal me indicó mi asiento para la ceremonia. Para mi alivio, era en la primera fila. Al menos estaría cerca durante los votos. Poco a poco, los invitados llegaron. Rostros jóvenes, sonrisas perfectas, ropa cara.
Reconocí a la familia de Jane por los gestos seguros, las miradas evaluadoras. Entonces apareció Hvin. Caminó por el pasillo central con un terno impecable. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Le sonreí. Él apenas levantó la mano y desvió la vista, como si mi presencia le incomodara. Cuando la música cambió, Jane apareció. Imponente, brillante, radiante. Su vestido marfil con cristales parecía sacado de una revista. Caminaba como una reina rumbo a su trono. No pude evitar pensar que había ganado. Todo en ese día giraba en torno a ella. La ceremonia fue perfecta. Los votos, las lágrimas contenidas, los aplausos. Y yo fingí sonreír, ocultando el nudo en la garganta. Después, pasamos al jardín para el cóctel. Me mantuve en un rincón, observando. Algunos invitados se me acercaron, intercambiaron palabras corteses y se alejaron. Nadie me presentó a la familia de Jane. Nadie me integró. Entonces vi a Keith venir hacia mí. Guapo, elegante, con ese aire maduro que me llenaba de orgullo. Abuela, estás preciosa, me dijo abrazándome fuerte. Gracias, querido. Tú también. ¿Ya conociste a la familia de Jane? Negué con la cabeza. Papá debería habértela presentado. Pero bueno, ella está ocupada, posando para las fotos. Le pedí que no hiciera comentarios negativos. Es su día, no queremos robarles protagonismo. Keith suspiró. Está bien, pero no te dejaré sola. Le señalé a sus amigos, diciéndole que fuera a divertirse. Se fue a regañadientes, pero antes me susurró, si necesitas algo, llámame. Me quedé sola. Caminé por el jardín. Todo era hermoso, excesivo, costoso. Vi al fotógrafo organizando a los novios en poses. Cuando llegó el momento de las fotos con la familia, no fui llamada. Vi cómo Jane abrazaba a sus padres. Hvin sonreía al lado de ellos, de su nueva familia. Yo era una sombra. Finalmente, nos llamaron al salón. Mi mesa, lejos, rodeada de personas mayores que tampoco conocía. Durante la cena, nadie me habló más allá de frases vacías. La comida era exquisita, pero no tenía sabor. Y entonces llegaron los brindis. El padre de Jane habló con orgullo. El padrino contó anécdotas. Se mencionó a la hija de Jane, a los amigos, incluso al perro. Pero no a mí. No una palabra. Como si no existiera. Y en ese momento, lo comprendí, no era parte de esa celebración. Era un adorno. Un cajero automático con cabello gris. Una presencia tolerada, no bienvenida. Me sentí mareada. Salí al balcón en busca de aire. Y fue ahí, donde todo cambió. ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así no fuiste suficiente para quienes más amabas? La historia de Eunice no es solo una historia. Es un espejo para muchas madres, abuelas y mujeres que fueron silenciadas detrás de una sonrisa. Pero lo que viene a continuación te sorprenderá. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mujer puede renacer, incluso después de haber sido humillada por su propia sangre. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder más relatos como este. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te excluyeron de algo que tú misma ayudaste a construir? Tu experiencia puede dar voz a muchas otras. Ahora sí, sigamos. Porque esta historia aún no ha terminado. Y lo que Eunice está a punto de hacer, dejará a todos en absoluto silencio. La brisa de la noche era fresca, pero yo apenas la sentía. Estaba parada junto al arco de flores, ahora iluminado por una tenue luz dorada, contemplando el lugar donde, horas antes, mi hijo había jurado amor eterno a una mujer que acababa de pedirme, sin palabras, que desapareciera de su vida. No quería causar problemas. Solo necesitaba aire. Un momento para mí. Pero ni eso me fue concedido. Ah, aquí estás. La voz de Jane me sacó de mis pensamientos. Estaba detrás de mí, aún con su vestido resplandeciente, pero el rostro endurecido. No era la novia sonriente de las fotos, sino otra mujer. Una que hablaba con veneno entre los dientes. ¿Ocurre algo, Jane?, pregunté, intentando mantener la compostura. Claro que ocurre algo. Estás saboteando mi boda. Su tono subió como una tormenta mal contenida.
La gente comenzó a voltear la cabeza hacia nosotras. Jane, solo vine a tomar un poco de aire. No sabía que era hora del pastel. No finjas, gritó, dando un paso hacia mí. Estás aquí para llamar la atención. Llegaste temprano a propósito, te metiste en los preparativos, cuestionaste todo. ¿Y ahora esto? Desaparecer justo cuando todos te buscan. No fue mi intención, dije, sintiendo que la garganta se me cerraba. Tú siempre haces esto, escupió. Hvin me lo contó. ¿Cómo lo controlabas? ¿Cómo lo asfixiabas con tu maldito cuidado? Punto. Sus palabras me golpearon como una cachetada. Mi hijo dijo eso. Por supuesto que lo dijo. Él por fin ve la verdad. Quise replicar. Quise gritar que lo había criado sola, que lo había ayudado a comprar su casa, que incluso había vendido parte de mis ahorros para pagar esta boda que ahora me arrojaba a la basura. Pero no dije nada. Solo la miré. Y fue peor. No me mires así, exclamó. No eres una santa, eres manipuladora. Lo sabías desde el primer momento. En ese momento, Hvin apareció. Al vernos rodeadas por un pequeño grupo de invitados en silencio incómodo, se acercó rápido. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, claramente molesto. Tu madre arruinó el momento del pastel, chilló Jane, señalándome. Todos la estaban buscando y ella desapareció para robar protagonismo. Hvin, dije con voz suave. Solo quería respirar. No sabía. No vamos a hacer esto ahora, mamá, interrumpió él, sin siquiera escucharme. Por favor, vuelve al salón. Jane dio un paso más. No quiero que vuelva. No la quiero cerca de nuestras fotos, ni de nuestro pastel. Hvin me miró, y bajó la vista. Quizás deberías irte a casa, mamá murmuró. El aire me abandonó. Por un segundo, sentí que el mundo se deshacía bajo mis pies. ¿Tú también quieres que me vaya?, susurré. No me respondió. Solo se quedó callado. Y su silencio fue la herida más profunda. Entiendo, dije con firmeza. Felicidades a ambos. Me di la vuelta, lentamente, con la dignidad que aún me quedaba. Caminé entre los invitados como una sombra, sin que nadie intentara detenerme. Nadie. En la entrada me esperaba Kif. Había visto todo. Intentó acercarse, pero levanté la mano con dulzura. No quería que se enfrentara a su padre por mi causa. Me fui. Subí al taxi. Mientras el coche se alejaba, miré una última vez la mansión iluminada. Las risas seguían. La música continuaba. Era como si yo nunca hubiera estado allí. Como si nunca hubiera existido. Al llegar a casa, me senté en la oscuridad de la sala. No lloré. No tenía lágrimas. Lo que sentía no era dolor. Era ruptura. La certeza de que algo dentro de mí se había quebrado, y no volvería a ser igual. A la mañana siguiente, mi cuerpo estaba extenuado. No por la edad, sino por el agotamiento emocional. Encendí el celular. Tenía llamadas perdidas. Mensajes. Kif. Incluso un número desconocido. Leí primero el de mi hijo. Mamá, tenemos un problema. La administración de la mansión dice que no has pagado el resto del matrimonio. ¿Es algún malentendido? Llámame cuanto antes. Seguí leyendo. Los mensajes se volvían más insistentes, más exigentes, más agresivos. ¿Tienes idea de la situación en la que nos pusiste? Estoy yendo para allá. Y fue en ese instante, mientras me servía una taza de té, que lo supe con absoluta claridad. No iba a pagar ni un centavo más. No por venganza. No por orgullo. Sino porque basta es basta. Exactamente 25 minutos después de su último mensaje, la puerta sonó con fuerza. No fue un timbre cortés. Fue un golpe urgente, casi agresivo. Lo supe antes de abrir. Era Hvin. Al abrir la puerta, lo vi allí, despeinado, con la camisa arrugada, los ojos hinchados por el insomnio o la ira, o ambas cosas. No esperó que lo invitara a entrar. Pasó como si aún tuviera derecho. ¿Puedes explicarme qué demonios estás haciendo?, soltó sin preámbulos. Cerré la puerta con calma. Buenos días, Hvin. También me alegra verte. No es momento para sarcasmos, mamá. Nos pusiste en una situación horrible.
La administración de Top Manor dice que si no se paga el saldo hoy mismo, iniciarán acciones legales. Me crucé de brazos. ¿Y qué esperas que haga exactamente? Que pagues lo que prometiste, exclamó, alzando la voz. Tú dijiste que te harías cargo. Dije que pagaría la boda de mi hijo, respondí con firmeza. Una en la que sería bienvenida. Pero tu esposa dejó claro que no lo soy. Y tú estuviste de acuerdo. Hvin enrojeció, pero no de vergüenza. De furia. Mamá, esto es una locura. Jane estaba nerviosa, bebió demasiado, dijo cosas de más. Pero eso pasa en las bodas. No puedes arruinar todo por un momento de tensión. Arruinar, repetí, con incredulidad. Y lo que ella me hizo frente a todos, lo que tú permitiste, eso no cuenta. Él se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello como si quisiera arrancarse la angustia. Jane está hecha un desastre. Sus padres están furiosos. Si esto se hace público, todos pensarán que somos unos aprovechadores, unos estafadores. Tal vez deberían haberlo pensado antes de organizar un evento que no podían pagar, murmuré. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad vas a hacer esto, mamá? ¿Por qué? Por orgullo, por resentimiento. No es por venganza, Hvin. Es por respeto. A mí. A lo que soy. A lo que hice por ti durante toda tu vida. Él se levantó bruscamente. Tú siempre haces esto. Siempre condicionas tu amor con dinero. Siempre querías tener el control. Las palabras dolían. Porque eran injustas. Porque eran falsas. Porque no venían de Jane, sino de mi propio hijo. Cuando pagué tus estudios, fue por control. Le pregunté en voz baja. Cuando ayudé con la entrada de tu casa, también fue una manipulación. Y cuando acepté pagar esta boda, incluso sabiendo que me estaban dejando fuera, eso también fue egoísmo. Él no contestó. Solo respiraba fuerte, como si estuviera conteniéndose. ¿Y Kif? Dijo entonces, cambiando de táctica. ¿Estás dispuesta a poner a tu nieto entre nosotros? A destruir la familia. Mi relación con Kif no tiene nada que ver con esto. Él es un adulto. Pensante. Libre. No un peón como tú pareces ser ahora. Sus ojos se encendieron de nuevo. Jane tenía razón. Siempre fuiste fría. Controladora. Nunca supiste amar de verdad. Solo sabías dar órdenes y usar el dinero como correa. No reaccioné. No lloré. No grité. Solo lo miré. Y comprendí que no había nada más que decir. Vete, Hvin. Antes de que ambos digamos algo de lo que nos arrepintamos. ¿Arrepentirme? No tengo nada de qué arrepentirme. ¿Sabes qué? Después de que papá murió, tú te volviste insoportable. Me ahogabas. Me invadías. La única razón por la que seguí soportándolo fue porque necesitaba tu ayuda. Ahí estaba. La verdad desnuda. La verdad es que preferiría endeudarme de por vida antes que seguir cargando contigo. Se dirigió a la puerta, la abrió de golpe, y la cerró con tanta fuerza que un cuadro cayó de la pared. Era una vieja fotografía. Alfred, yo y un pequeño Hvin sonriendo en un picnic. El vidrio estalló en 1000 pedazos. La recogí con cuidado, sin lágrimas. La imagen aún estaba intacta, pero ya no dolía. Solo quedaba un hueco profundo y silencioso. 1 hora después, Kif llamó. Abuela, ¿estás bien? Papá acaba de salir hecho una furia. Estoy bien, querido, respondí, y era verdad. Es cierto lo que dijo. ¿Qué te negaste a pagar el resto? Sí, es cierto. Yo te apoyo totalmente, abuela. Lo que hicieron fue cruel. Pero, esto no terminará rompiendo todo. Suspiré, mirando el reflejo de la tarde en la ventana. El lazo que había entre tu padre y yo, se rompió ayer. Lo demás son solo consecuencias. Al día siguiente, me desperté tarde. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido una maratón, aunque lo único que había hecho era sostenerme en pie mientras mi hijo me derrumbaba por dentro. Preparé un té sin hambre y encendí el móvil. 12 llamadas perdidas. 8 mensajes. La mayoría de Hvin. Algunos de Kif. Uno de un número desconocido. Leí los mensajes.
Finn pasaba de la súplica al reproche con la misma facilidad con que uno cambia de canal. Su tono se volvía cada vez más desesperado, más acusador. Me informaba que la administración de Top Manor amenazaba con demandarme si no pagaba la totalidad del evento. Que estaban en una situación crítica. Que pensara en él, en su reputación. Entonces supe que no solo no pagaría, sino que no tenía nada más que explicar. Unas horas más tarde, la campanilla sonó de nuevo. Al mirar por la ventana, no era Jane, ni Hvin. Era una mujer de mediana edad, vestida con un traje sobrio. Me mostró una credencial. Señora Grinchell, soy Elizabeth Norris, del departamento legal de Top Manor, ¿puedo pasar? La invité a entrar. Se sorprendió con mi serenidad. Vengo por la deuda pendiente del matrimonio de su hijo. Según nuestros registros, usted firmó un compromiso verbal de cubrir los gastos. No firmé ningún contrato, respondí con calma. Solo hice una promesa a mi hijo, bajo ciertas condiciones. Pero usted hizo un pago inicial. Sí. Uno que, como sabrá, no es reembolsable. Así que no han perdido nada. Intentó presionarme con argumentos legales. Con la palabra reputación. Con posibles consecuencias públicas. La miré a los ojos. A mi edad, la reputación ya no es una prioridad. Dormir en paz, sí. La mujer se marchó, claramente frustrada. Cerré la puerta con suavidad. Y por primera vez en muchos años, me sentí liviana. Esa noche, la campanilla sonó nuevamente. Abrí la puerta sin preguntar. Era Jane. Sola. Sin maquillaje. Sin el brillo artificial del día del matrimonio. Sus ojos hinchados, la ropa simple, los gestos nerviosos. Eunice, comenzó, sin dirigirme la mirada. Vengo a disculparme. Le hice una seña para que entrara. No porque creyera en sus palabras, sino porque quería escucharla. Ver hasta dónde era capaz de llegar. Estaba nerviosa, había bebido, no quería decir todo eso. Pero lo dijiste, respondí suavemente. Ella bajó la cabeza. Sé que me comporté mal, que fui cruel. Pero Hvin está desesperado. No podemos pagar la cuenta. La situación es grave. Esto puede destruirnos. Ahí estaba. La máscara se deshacía. Ya no era la nuera arrepentida. Era la estratega, midiendo cada palabra. ¿Y qué esperas exactamente de mí? Pregunté. Que pagues lo que prometiste. Por él. Por fin. Por él o por ti. Jane entrecerró los ojos. Te guste o no, soy su esposa. Y si tú no pagas, esto también será tu culpa. No voy a pagar, Jane. Ni ahora, ni mañana. No por resentimiento, sino porque me respeto. Algo que tú no hiciste. Ella se puso de pie bruscamente. Eres una vieja egoísta. Estás destruyendo nuestra familia. No. La familia se destruyó cuando tu esposo permitió que me echaras como a una extraña. Te arrepentirás, me escupió. Kif también te dará la espalda. Ya lo verás. Cerró la puerta de un portazo. Me quedé mirando la madera unos segundos. Lo que me sorprendió no fue la amenaza, fue que no dolió. Al día siguiente, recibí una llamada de mi abogado, el señor Parker. Le pedí que me ayudara a revisar mi testamento y que me asesorara si llegaba alguna acción judicial. También le conté que quería vender la casa. ¿Está segura, señora Grinchell? Más que nunca, respondí. No era una decisión impulsiva. Era algo que venía sintiendo desde hacía tiempo. Esa casa, que antes fue refugio, ahora era jaula. Estaba llena de recuerdos hermosos, pero también de silencios dolorosos. Era momento de dejarla ir. La venta fue rápida. Una familia joven, con 2 hijos pequeños, se enamoró de la casa al primer vistazo. Escuchar risas infantiles en ese jardín otra vez me dio paz. Con el dinero, compré un pequeño apartamento moderno en el centro de Cumberland. Piso con ascensor, vista al parque, cerca de la farmacia, del café, de la biblioteca. Perfecto para empezar de nuevo. Kif vino el fin de semana siguiente. Me ayudó con la mudanza, con las plantas, con la instalación del internet. Cuando terminó de colgar los cuadros, me miró con una sonrisa. Abuela, nunca te vi tan libre.
Y tenía razón. A los 78 años, por fin respiraba sin miedo. Había perdido a un hijo, pero había recuperado algo más grande: mi dignidad. La vida en el nuevo apartamento empezó silenciosa, pero no vacía. Cada rincón era una página en blanco que podía llenar a mi ritmo. En el tercer piso de un edificio moderno, con ascensor, una bendición para mis rodillas, encontré algo que había olvidado que existía: la posibilidad de reescribirme. Mis días se llenaron de cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas: el canto de los pájaros en el parque al amanecer, el aroma del café en la cafetería de la esquina, el murmullo de las hojas en los árboles mientras caminaba con paso lento pero firme. Decidí retomar algo que Keith me había enseñado: el mundo digital. Me inscribí en un curso gratuito de informática para personas mayores, en la biblioteca municipal. No era una experta, pero quería aprender más. Y fue ahí donde lo vi. Un hombre alto, de barba gris bien cuidada, sentado en la última fila del aula. Atento, educado, con unos ojos amables que parecían observar sin juzgar. Al final de la clase, se me acercó con una sonrisa tímida. «¿Eunice Grinchell?», preguntó con cierta duda. «Sí, nos conocemos. Robert Fleming. Trabajamos juntos hace años en el Hospital Central. Yo era cardiólogo». Lo recordé de inmediato. Claro que sí. No habíamos hablado mucho en aquel entonces, pero su voz y su porte seguían intactos. «Han pasado más de 20 años», dije con sorpresa. «Y aún así, aquí estamos. Aprendiendo a usar correos electrónicos», bromeó. Ambos reímos. Me invitó a tomar un té en la cafetería al otro lado de la calle. Dudé un segundo, pero acepté. La conversación fue ligera, llena de recuerdos de los viejos tiempos, colegas en común, pacientes que aún nos marcaban. Robert me contó que había enviudado hacía 3 años. Que su hija vivía en Cumberland y por eso se había mudado recientemente. Que, al igual que yo, estaba buscando maneras de llenar sus días. «Las redes sociales me siguen pareciendo un misterio», confesó, riéndose. «Pero me dijeron que usted da clases excelentes». «¿Yo?», pregunté, sorprendida. «Todos aquí hablan de la señora del blog de jardinería», respondió. Y me hizo sonrojar como una colegiala. Empezamos a vernos con más frecuencia. Caminatas por el parque. Cafés al sol. Conversaciones sin prisa sobre libros, música, flores. Era fácil hablar con él. No había necesidad de demostrar nada. Solo estar. Compartir. Una tarde, después de una clase, Robert me propuso algo inesperado. «Mi hermana tiene una casita en la costa. Está de viaje por Europa y me la ofreció por unos meses. Pensé, tal vez podríamos pasar el verano allí. Juntos». Me tomó por sorpresa. Yo, que hacía poco había sido expulsada del matrimonio de mi hijo, ahora era invitada a compartir un verano junto al mar con un hombre atento, respetuoso, que me miraba como si aún tuviera brillo en los ojos. «¿Estás seguro de que no te aburrirás conmigo?», bromeé, sin saber cómo disimular mi rubor. «Eunice», dijo con ternura, «tu compañía es lo más refrescante que he tenido en años». Acepté. Partimos temprano un sábado por la mañana. Robert alquiló un coche automático, decía que era más cómodo para ambos, y nos pusimos en marcha. El camino fue tranquilo. Me dejé llevar por el paisaje, por la idea de ir hacia algo nuevo, sin mirar atrás. Llegamos a un pequeño pueblo de pescadores, con calles de piedra, casas blancas y persianas azules. La brisa salada del mar acariciaba mi rostro como si me estuviera dando la bienvenida. La casa de su hermana estaba en lo alto de una colina, con vista directa al océano. Cuando me asomé al balcón, sentí algo que no sentía desde hacía décadas: paz. Pasamos los días caminando por la playa, coleccionando conchas, cocinando recetas sencillas, riéndonos de anécdotas pasadas. Por las noches, nos sentábamos con una copa de vino a mirar el sol caer sobre el agua. Era tan hermoso que dolía. Una noche, mientras el cielo se teñía de púrpura y oro, Robert se volvió hacia mí. «¿Te has dado cuenta?», dijo en voz baja. «¿De qué?». «De que estamos vivos». No respondí. Solo le tomé la mano. Sí, estábamos vivos. Y aunque fuera tarde para muchos, para nosotros era justo el momento. La casa frente al mar se había convertido en una burbuja de tiempo. No había prisas, ni relojes,
ni compromisos. Solo las olas rompiendo allá abajo y el suave tic-tac de una vida nueva, que avanzaba sin presiones, sin exigencias, solo porque sí. Cada día tenía su propio ritmo, un desayuno en la terraza, un paseo por el puerto, la lectura de un capítulo al sol, una siesta con la ventana abierta dejando entrar el sonido del viento marino. Robert cocinaba platos simples, pero deliciosos. Y yo, que hacía tiempo no preparaba nada con gusto, comencé a hornear panés otra vez. Sentía que mis manos estaban volviendo a recordar lo que era amar sin miedo. Una tarde, mientras colgábamos ropa lavada en el jardín, sonó mi móvil. Era un número conocido, mas no esperado. ¿Hola? Dije, con cautela. Abuela, soy yo, Kif. Mi corazón dio un pequeño salto. Kif, querido, ¿todo bien? ¿Puedo ir a verte? Estoy en la ciudad. Me senté. Había algo en su voz que no me gustó. Le di la dirección y le pedí que viniera al final de la tarde. Cuando llegó, estaba pálido, con ojeras e inquieto como un pájaro sin nido. Nos abrazamos en silencio. Robert, siempre intuitivo, se excusó para ir al pueblo a buscar pan, dejándonos a solas. Kif se sentó frente a mí, en la mesa de madera bajo el alpendre. Papá y Jane se separaron, soltó de golpe, como si le pesara demasiado para mantenerlo dentro. Me quedé en silencio. No por frialdad, sino por respeto a su ador. Fue una explosión. Gritos, culpas, acusaciones. Al final, ella le dijo que él nunca había cortado el cordón contigo, que todo lo hacía por compensación, y que ni siquiera se amaba a sí mismo. Desvié la mirada hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se confundían. ¿Y él qué hizo? Nada. Se derrumbó. Dijo que estaba solo, que tú ya no querías saber de él, que había perdido todo. Suspiré. No lo perdió todo, Kif. Perdió lo que no supo valorar. Eso no es lo mismo. Mi nieto asintió lentamente. Sé que te hizo daño, abuela. Y no vengo a defenderlo. Solo, creo que necesitas saberlo. Está mal. Muy mal. Lo miré con ternura. ¿Y tú, cómo estás? Triste. Enojado. Pero también, aliviado. No soportaba verla tratándote así. Ni verlo a él como un niño grande que no sabe sostenerse. Pero aún así, es mi padre. Tomé su mano entre las mías. Y eso nunca va a cambiar. Yo no quiero que elijas bandos, Kif. Solo quiero que aprendas lo que es el respeto. Y lo practiques. Incluso cuando duela. Pasamos el resto de la tarde caminando por la playa. Le conté sobre mi nuevo blog, sobre las clases de jardinería en línea, sobre los desayunos con Robert. Él me escuchó con una sonrisa nostálgica, como si redescubriera a la mujer detrás de la abuela. Antes de irse, me abrazó fuerte. Te admiro más de lo que puedes imaginar, abuela. Y yo a ti, por no dejar de sentir. Esa noche, Robert me tomó de la mano mientras lavábamos los platos. ¿Todo bien? Preguntó. Sí. Más que bien. Solo, sentí que una página más se cerró hoy. Con suavidad. A veces, para que el alma descanse, basta con ser escuchada. Lo miré. Sus ojos estaban llenos de comprensión. Sin juicio. Sin presión. Solo presencia. ¿Te arrepientes de algo, Eunice? Pensé un momento. No de lo que hice. Pero sí de haber esperado tanto para hacer lo que mi corazón pedía. Él asintió. La vida no siempre nos da segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, no hay que dejarlas pasar. Nos sentamos en la terraza, con mantas sobre las piernas y tazas humeantes entre las manos. El mar, como siempre, nos hablaba en su idioma eterno. Y por primera vez en muchos años, no sentía que debía correr detrás de nada. No debía probar nada. No debía perdonar lo imperdonable solo para mantener la ilusión de una familia. Solo debía estar. Y vivir. A mi manera. A mi tiempo. Porque a veces, cuando ya no esperas nada, es precisamente cuando todo lo verdadero llega. Los últimos días del verano fueron como un suspiro largo y cálido. Cada tarde, Robert y yo salíamos a caminar descalzos por la orilla, como si nuestros pies quisieran recordar que aún estaban vivos, que aún podían tocar el mundo sin miedo. Una tarde, al regresar de uno de esos paseos, encontré en el buzón una carta, escrita a mano. Devin.
La tomé con cautela. Dudé en abrirla. El papel estaba arrugado, la tinta un poco corrida. Pero no era el exterior lo que me hacía temblar las manos. Era el pasado que podía volver a sangrar. Respiré hondo, me senté en el porche y comencé a leer. Mamá, no sé cómo empezar esta carta. Tal vez porque nunca aprendí a pedir perdón de verdad. Solo sé que después de todo, sigo viendo tu rostro cada noche cuando cierro los ojos. No el de la boda, sino el de antes. El de mi infancia. El de los días en que me curabas con un té, o con tus silencios que decían más que 1000 palabras. Detuve la lectura. El corazón me latía con fuerza. Continué. No quiero justificar lo que hice. No hay excusa válida. Solo miedo. Miedo a ser un adulto solo. Miedo a decepcionarte. Miedo a que el amor sea algo que no sepa sostener si no está atado al sacrificio. Jane me dejó. Y aunque eso me dolió, fue necesario. Me vi en el espejo, y me desconocí. No escribo para pedirte nada. Solo para decirte que te escuché. Tarde, pero te escuché. Gracias por haberme dado todo. Incluso cuando no lo merecía. Si algún día quieres, estaré esperándote para tomar un té, en silencio, sin reproches. Si no, lo entenderé. Cerré la carta con lágrimas en los ojos. Lágrimas dulces. Porque no venían de la herida, sino del cierre. Le conté a Robert. Me escuchó en silencio. Luego me tomó la mano. ¿Qué vas a hacer? Nada por ahora, respondí. Algunas cartas no necesitan respuesta inmediata. Solo ser guardadas junto al corazón. En los días siguientes, regresamos a la ciudad. Mi pequeño apartamento me recibió con luz cálida y olor a lavanda. Keith me visitaba los domingos. Cocinábamos juntos. Leía mis libros. Enseñaba a otras mujeres mayores a usar el celular. Y de vez en cuando, recibía una carta más. Sin apuro. Sin presión. Solo palabras flotando en el tiempo. Mi corazón ya no esperaba reconciliaciones perfectas. Pero tampoco se negaba a los milagros cotidianos. Una mañana de otoño, mientras regaba mis plantas, miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Y por primera vez en décadas, no me vi como madre, viuda, sacrificada. Me vi como Eunice. Una mujer que fue echada de una boda, pero que encontró su lugar en el mundo al salir por esa puerta. Una mujer que entregó demasiado, pero aprendió a recuperarse con ternura. Una mujer que no gritó para vengarse, pero cuya dignidad fue su más elegante respuesta. Una mujer que se permitió reír, cuando nadie más lo esperaba. ¿Te conmovió esta historia? Si alguna vez sentiste que te quitaron lo que merecías, si ya no esperabas nada de nadie y aún así decidiste seguir adelante, esta historia también es tuya. Te invito a dejar un comentario aquí abajo contándome. ¿Alguna vez tu dignidad también fue tu mayor acto de amor propio? ¿Has vivido un renacimiento después de una traición? No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perder más historias reales, humanas y profundas como esta. Cada relato tiene algo que puede tocar tu alma, abrirte los ojos, o reconfortarte el corazón. Y si este video te habló en lo más profundo, comparte con alguien que también necesite recordar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mira ahora los videos que están apareciendo en pantalla. Son historias que, al igual que esta, pueden cambiarte por dentro. Gracias por estar aquí. Nos encontramos en la próxima historia.